¿Qué tal, estimados participantes? Agradeciendo al Instituto de Capacitación Jurídica por esta oportunidad de compartir con ustedes. Quiero presentarme, soy el doctor Miguel Ángel Salas Maquiavelo, soy especialista en contratación pública. He llevado a cabo actividades en la administración pública como gerente en diversas áreas, ¿no? He sido jefe de recursos humanos en la presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, he sido jefe de asesoría jurídica en el sector agricultura, he tenido la oportunidad también de ser director de licitaciones en obras públicas en el gobierno regional de Piura, he trabajado en el área logística en el gobierno regional de Moquegua, he sido jefe de recursos humanos y también asesoría jurídica en el Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima. Como ven, he tenido la suerte de participar de manera activa en la gestión pública en diversas entidades y en diversos niveles de gobierno. He llevado a cabo también estudios de maestría en Derecho Empresarial y en Gestión Pública y otros estudios que me han permitido desarrollarme en la labor que me ha tocado desarrollar en las diversas entidades donde he podido laborar. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las contrataciones públicas y vamos a absolver algunas consultas que nos plantea nuestra estimada colaboradora. Bueno, respecto a los principios, primero debemos tener en cuenta que la normativa en general puede tener pues algunos vacíos, ¿no? Ausencia de regulación. Entonces los principios van a servir como un criterio de interpretación para solucionar vacíos y para ayudarnos a saber cómo debemos conducirnos durante el desarrollo de la contratación pública. Entonces nosotros tenemos principios como el libre concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficiencia, ¿no? Vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental, equidad e integridad. De estos yo les diría que en realidad todos son importantes, pero durante el desarrollo de un proceso de contratación pública, la libre concurrencia y competencia es sumamente importante. Por ejemplo, muchas veces se lleva a cabo procesos de selección donde el nivel de exigencia es tal que incluso no resulta razonable ni congruente con el objeto de la convocatoria. Yo suelo decirle a mis alumnos en las diversas escuelas de posgrado donde he tenido la suerte de capacitar y en las diversas entidades donde desarrollo esta labor docente, que a veces exigimos cosas como, por ejemplo, ¿no? Decimos, necesitamos a un profesional con un perfil X y este debería tener título profesional. Pero a alguien se le ocurre que no solamente es necesario el título profesional, sino que le piden maestría, doctorado, PhD, MBA, ¿no? Un poco más y piden conocimientos de astrología, quiromancia o ciencias ocultas, ¿no? En realidad son excesos que se cometen en los procesos de contratación. Y estos excesos lo que están haciendo es contravenir con la norma, ¿no? O sea, están yendo en contra de la normativa de contratación del Estado, en contra de los principios. En consecuencia, un proveedor, un participante en un proceso de elección como postor, tiene el derecho a cuestionar estas exigencias excesivas, sustentando su posición en el hecho de que las exigencias contravienen el principio de libre concurrencia. Cuando hablamos de libertad de trato, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos postores que presentan sus ofertas y cometen el mismo error. El postor A y el postor B cometen el mismo error. Sin embargo, por decir, el comité de selección al postor A le dice, mire, usted ha cometido un error y tiene que subsanarlo, le vamos a dar 2 días para subsanarlo. Sin embargo, al postor B, que cometió el mismo error, no le dan la misma oportunidad. En ese caso, no habría igualdad de trato, ¿ok? Habría un trato diferenciado, ¿no? Quizás si este hubiera sido influenciado por algún, digamos, elemento externo, incluso podría ser o significar la contravención de un principio como el de integridad, ¿no? Estoy favoreciendo arbitrariamente a un postor en detrimento o desmedro de las posibilidades que tiene otro también de participar y competir abiertamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del principio de transparencia, este podría significar que yo utilice términos ambiguos para la participación de los postores en un proceso de elección. Y esta ambigüedad
le daría al comité la posibilidad de decir que la interpretación del requisito es A, ¿no? Y también podría ser interpretado como B. Quiere decir que en cualquier momento del comité, si alguien presenta un documento A y el comité le dice, no, ese no es el documento que yo he solicitado B, fácilmente de la estructura o del contenido de las bases, podría él argumentar que es eso lo que él ha pedido, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que no es claro, no es preciso, y ha utilizado términos ambiguos y que permite eso. Eso es una contravención también a la norma y contraviene el principio de transparencia. Eso, por ejemplo, lo puedo yo impugnar pidiendo que se eleven las bases al OCE para que el OCE se pronuncie y corrija esta situación, ¿no? E incluso, si no me hacen caso, puedo elevarlo, puedo impugnar apelando al otorgamiento de la buena pro para que el Tribunal de Contrataciones, en un proceso de apelación, resuelva esta materia controvertida y se pronuncie también al respecto. Igual ocurre, por ejemplo, con el principio de publicidad. Yo puedo convocar un proceso de elección y incluso tengo un cronograma, para citar un ejemplo, ¿no? Un cronograma del proceso de elección y tengo como fecha para la presentación de ofertas el día miércoles de la semana. Pero por error, cuando estoy cargando en la base de la plataforma del SEACE, en la plataforma para proceso de selección, estoy cargando la fecha, el cronograma del proceso, en vez de dar clic en la plataforma donde señalo la fecha, que es este miércoles, ¿no? Por error, porque me sale un recuadro con todas las fechas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En la columna de los miércoles, en vez de poner el miércoles de la primera semana, pongo el miércoles de la segunda semana. Ese error queda registrado en la plataforma y ya las bases del proceso de elección ya han sufrido una modificación. ¿Por qué? Porque en la plataforma se registró una fecha distinta. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Vamos a interpretar que por el principio de publicidad lo que se ha decidido es hacer una modificación, una postergación a la fecha de presentación de ofertas y en consecuencia lo que va a valer es la fecha que está registrada en la plataforma del SEACE. Entonces el principio de publicidad que me dice que todo lo que yo publico en el SEACE es dado a conocer a todos los postores o participantes del proceso y tiene validez por este principio, ¿no? Cuando hablamos de principio de competencia, nos habla de generar espacios de competencia efectiva, ¿no? Para poder obtener la mejor propuesta técnica y económica. Cuando hablamos de eficacia y eficiencia, me habla de la posibilidad de tomar o adoptar decisiones de gestión en las cuales yo, invocando la eficacia o eficiencia, pueda incluso suplir los vacíos o atender a lo que me dice la norma. Cuando, por ejemplo, me dice, si se alcanza el máximo de penalidad, que es el 10% de penalidad, la entidad dice podrá resolver el contrato. No dice deberá resolver el contrato. Entonces, como dice podrá, yo puedo optar por no resolver el contrato. ¿Y en qué me voy a basar? En eficacia y eficiencia. ¿Por qué razón? Porque es más eficaz y es más eficiente que yo mantenga el contrato hasta su culminación. Porque, por ejemplo, podríamos estar ya casi al término del contrato. Estamos al 98% de ejecución de una obra, por ejemplo, es un hospital, un colegio, y faltan los acabados, falta poner las ventanas y falta poner las puertas. Pero se le ha pasado pues el tiempo y está ya acumulando penalidad. Entonces resulta más eficaz, más eficiente darle tiempo incluso para que termine de colocar las puertas y las ventanas y entregue la obra que resolver el contrato e ir a un arbitraje, a una conciliación, a cualquier mecanismo de solución de controversias y que se demore la entrega de la infraestructura que se requiere poner al servicio de la comunidad. Cuando hablamos de vigencia tecnológica, esta se refiere a que nosotros contratamos, por ejemplo, un equipo de cómputo, ¿no? Un equipamiento médico, que tenga pues una vida útil a partir de la compra, que debería ser pues con un año de vigencia justamente del año en que se está comprando, ¿no? Para que tenga una vida útil pues prolongada, ¿no? Razonable en el tiempo, ¿no? Entonces yo compro una computadora, me debería durar pues 3, 4, 5 años. Un equipamiento médico igual, ¿no? 5 o 10 años por lo menos. Y entonces debería comprar pues con la vigencia tecnológica correspondiente, ¿cierto? Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental y social, hablamos no solamente ahora de la protección del medio ambiente, en obras hablamos pues de las partidas de remediación ambiental y en el caso de
la sostenibilidad social, deberíamos pensar en las personas como lo dice la Constitución, ¿no? Que es el fin supremo del Estado. Entonces, a las personas debemos valorarlas en el contexto en el que incluso viven, ¿no? Porque no todos son ciudadanos peruanos que son citadinos, ¿no? Hay personas que viven en zonas altoandinas, hay personas que viven al otro lado de la cordillera, en la selva, que pertenecen a comunidades campesinas en los Andes, ¿cierto? Y al otro lado pertenecen a comunidades nativas, que son de diversas etnias, ¿no? Chipivos, conivos, aguajún, ¿no? Y que tienen una idiosincrasia, una cosmovisión distinta a la nuestra. Entonces debemos atender también a esa cosmovisión, a esa idiosincrasia, para garantizar también la sostenibilidad social con sus formas, sus maneras de ver el mundo y la vida. Cuando hablamos de equidad, la equidad es el principio, uno de los principios básicos del derecho, ¿no? De la justicia, y en este caso en la contratación equivale a decir que cuando nosotros contratamos en equidad, contratamos con una relación de equivalencia entre lo que damos y lo que recibimos. Nosotros no contratamos para aprovecharnos ni para que se aprovechen de nosotros. Entonces debería haber correspondencia, por ejemplo, en la calidad de lo que yo estoy recibiendo con el precio que estoy pagando. Si recibo de baja calidad, debería haber un bajo precio. Si compro de buena calidad, debe haber un buen precio. Si hubiera una baja calidad y un alto precio, diríamos que hay una sobrevaluación. En consecuencia, incluso podríamos presumir que hay corrupción, y eso no es correcto. Y cuando hablamos finalmente de integridad, que es un principio muy interesante que se ha incorporado recientemente a los principios de la normativa de contratación del Estado, hablamos de que la conducta de todos los que intervienen en las contrataciones deben ser, ¿no?, ceñidas a la norma, ¿no?, buscando satisfacer el interés común y no el interés propio, ¿ok? Hay muchas formas de definir la integridad, pero la conducta ética y moral de la persona, más o menos, es la que se espera dentro del proceso de contratación pública. Estos son los principios que rigen la normativa de contratación del Estado, pero existen otros principios, los del derecho común, ¿no?, que también pueden ser invocados. Por ejemplo, en una contratación nosotros contratamos de buena fe, entonces la buena fe en los contratos es fundamental. Entonces, como lo vuelvo a repetir, estos son los principios más importantes, pero también podremos invocar otros principios del derecho común ante la ausencia, ¿no?, de alguno que nos permita interpretar o entender mejor cómo solucionar los vacíos en la normativa en contrataciones del Estado. A propósito de los cambios en la normativa de contratación del Estado, a lo largo de los años se han venido produciendo varios cambios. Y estos cambios se dan para mejorar esta herramienta. La contratación pública es una herramienta proporcional al Estado para alcanzar sus fines públicos. Yo con la contratación pública no me dedico a ejecutar el plan anual de contrataciones, tampoco me dedico a ejecutar el presupuesto, porque no se trata de ejecutar el presupuesto ni el plan anual de contrataciones para llegar a fin de año y decir, bueno, ejecuté el 100% del plan anual o ejecuté el 100% del presupuesto y debería ser premiado. No, en realidad no es así. Nosotros nos dedicamos a alcanzar fines públicos. Ejemplo, en este año, en alguna ocasión, salió publicado en un programa periodístico que un ministerio que compra ropa de abrigo no iba a entregar la ropa de abrigo en la temporada que corresponde, ¿no? Entonces la ropa de abrigo se compra para apoyar a poblaciones vulnerables, poblaciones que viven en las zonas altoandinas, sobre los 3.500 a más sobre el nivel del mar. En esas personas, en los meses de mayo, junio, julio y agosto, están expuestos a heladas, ¿ok? Es un cambio de la temperatura, las temperaturas bajan bajo cero, ¿ok? Entonces, su posibilidad de subsistir, ¿no?, con salud se ven realmente reducidas. O sea, pueden sufrir hipotermia, pueden sufrir incluso hasta la muerte. En consecuencia, estas poblaciones tienen que ser asistidas por el Estado. Pero eso implica entonces que yo contrate de manera oportuna, como dice la norma. La norma me dice que debemos contratar de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Eso lo vamos a encontrar en el primer artículo de la normativa de contrataciones del Estado, que propone que yo maximice el uso de los recursos públicos, ¿ok?, que invierto bajo un enfoque de gestión por resultados en las contrataciones que hago de los bienes, servicios u obras. También me dice que yo debo hacer esta contratación de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Entonces es un imperativo legal,
No se trata de contratar por contratar, vuelvo a repetir. Se trata de que contrate bien, que contrate de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Entonces, si voy a contratar de forma oportuna, la norma ha sufrido pues modificaciones. ¿Por qué? Incluso antes hablábamos, ¿no?, de que nosotros maximizábamos el valor del dinero de los contribuyentes. Ahora hablamos de maximizar el uso de los recursos públicos y nos dice que se invierten, dice, bajo un enfoque de gestión por resultados. Entonces, este es un cambio fundamental. Así como se han dado muchos cambios en la normativa de contrataciones del Estado que nos permitirán mejorar el uso de los recursos públicos e impactar de manera positiva en la calidad de vida de las personas. ¿Qué ha venido pasando en la actualidad? Se está mejorando la normativa respecto a algunos contenidos. Por ejemplo, en el caso de modalidades de contratación, nos habla, por ejemplo, en el caso de concurso-oferta, cuando el postor oferta la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obra. Y se ha suprimido el párrafo que decía que esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras que convoquen bajo el sistema de suma alzada y siempre que el presupuesto estimado del proyecto o el valor referencial corresponda a una licitación pública. Entonces, vamos a poder contratar concurso-oferta cuando el postor oferte la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra. Ese es el concepto general. Ahora, lo importante es las reglas de juego que en su oportunidad se utilizan para este proceso de selección y que sean adecuadas o apropiadas para la meta o objetivo, ¿no? Porque no todas las obras son iguales. Una cosa es hacer un hospital, otra cosa es hacer un centro penitenciario, que en ese caso son infraestructuras, digamos, que tienen ciertas características o complejidad. Distinto a hacer un colegio, por ejemplo, o hacer un edificio administrativo, o hacer una carretera, o hacer un reservorio, una represa, una obra de infraestructura de riego, entre otras. Entonces, cada infraestructura tiene sus propias características. ¿Corresponderá o no hacer una elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de manera simultánea? Es algo que tiene que evaluar cada entidad en su momento. Pero la herramienta, entonces, no se va a ver sesgada con el párrafo anterior que nos decía que necesariamente tiene que ser a suma alzada y que necesariamente tendría que ser con un proyecto cuyo valor referencial corresponda a una licitación pública. Entonces, quiere decir que también podría ser o podría servirme para una adjudicación simplificada, es decir, una obra hasta 1.800.000, sí, según lo que dice la normativa, con la modificación actual, sí me permitiría eso, ¿no? Cuando hablamos de contrataciones por paquete, también elaboración de fichas técnicas para preinversión. Entonces, interesante, ¿no? En el caso de infraestructura, también está habilitándose que permita la elaboración de fichas técnicas, estudios de preinversión, ¿no? Y también para inversiones de ampliación marginal, rehabilitación y optimización de infraestructura, ¿no? También se puede contratar en paquete la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión, estudios de informes a los que se refiere el numeral anterior, y hablábamos pues de inversiones en ampliación marginal, rehabilitación y optimización. Entonces esos son cambios interesantes, ¿no? O sea, nos están dando mayores herramientas en todo caso para el tema de infraestructura, donde tenemos o adolecemos de serios problemas, sobre todo en el tema de elaboración de expedientes técnicos, ¿no? O perfiles de inversión, ¿no? Y esto lo pueden percibir sobre todo con el tema de la reconstrucción con cambios, ¿ok? Entonces también tenemos respecto al contenido del expediente de contratación, se ha precisado en el artículo 42, el literal C del 42.3, que la declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión o la aprobación de las inversiones de optimización, ampliación, marginal, reposición y rehabilitación reguladas en la normativa aplicable forman parte de un expediente de contratación, ¿no? Así también, cuando hablamos, por ejemplo, de procedimientos de selección, el objeto se determina en función a la naturaleza de la contratación, siempre que no desvirtúe la naturaleza, ¿no? Porque nosotros podríamos tener procesos de contratación en los cuales solamente validábamos el valor referencial, si por ejemplo teníamos bienes y servicios que en conjunto se deberían llevar a cabo. Por ejemplo, voy a reparar un equipo en la entidad, por ejemplo, una impresora, y resulta pues que el costo de la reparación en mano de obra es menor a lo de los repuestos. Entonces, en esa situación, ¿qué debería contratar? Un servicio de compra de repuestos
cuando normalmente hacíamos servicios de reparación a todo costo, que implicaba la mano de obra y los repuestos. Entonces, así vamos a poder encontrar que existen, digamos, algunas mejoras que se han dado y que se vienen dando, y es razonable, ¿no? Como la normativa es una obra humana, es perfectible, y la posibilidad de mejorarla es algo que se debe dar, ¿no? En la medida que vamos evidenciando que existen algunas deficiencias, defectos, vacíos, proponemos mejoras a la normativa en contrataciones del Estado. Muy bien, yo quiero agradecerles por esta oportunidad nuevamente al Instituto de Capacitación Jurídica y espero que podamos formar parte pues, de alguno de los cursos y compartir con ustedes mayores conocimientos sobre la normativa en contrataciones del Estado.